Capítulo 3. La jurisdicción. 1. Generalidades. En los estudios tradicionales de derecho procesal se posiciona a la jurisdicción en una relación triangulada con la acción y el proceso. Con ello se quiere resaltar que esta relevante función pública es excitada por el ejercicio de una acción y se desarrolla a través de un proceso jurisdiccional que culmina en la dictación de una sentencia, la que puede adquirir el atributo de la cosa juzgada. 1. Una primera aproximación a la jurisdicción. La palabra jurisdicción es polisémica e incluso en los textos y el lenguaje jurídico es utilizada en más de un sentido. En algunas oportunidades se usa para significar una manifestación de soberanía, p.c.j. Cuando se dice que un determinado asunto está bajo la jurisdicción del Estado, o la esfera de atribuciones de un ente público, p.ej. Cuando se dice que una materia se halla comprendida en la jurisdicción de un municipio determinado. Precisando más su acepción en el sentido que acá le daremos, en varios casos se utiliza el término jurisdicción para aludir al territorio dentro del cual esta potestad es ejercida por un tribunal, es decir, al territorio jurisdiccional, art. 101 del COT. Cuando existieren desequilibrios entre las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo entre tribunales de una misma jurisdicción, la Corte Suprema. Art. 49 Incorporated. 2 del CPC. En los juicios seguidos ante los tribunales inferiores el domicilio deberá fijarse en un lugar conocido dentro de la jurisdicción del tribunal correspondiente. Solo en casos muy marginales se asimila a la jurisdicción incorrectamente según se verá a las atribuciones asignadas por la ley a los tribunales, es decir, a su competencia, art. 191 del CPC. Cuando la apelación comprenda los efectos suspensivo y devolutivo a la vez, se suspenderá la jurisdicción del tribunal inferior para seguir conociendo de la causa. Podrá, sin embargo, entender en todos los asuntos en que por disposición expresa de la ley conserve jurisdicción, especialmente. En un sentido técnico general se puede afirmar que la jurisdicción es una potestad estatal dimanante de la soberanía o una función pública cuyo ejercicio corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado RAE 2017, TII, P 1244. Sin embargo, sobre la jurisdicción, así como ocurre con otras instituciones a que se refiere nuestra disciplina, existe una multiplicidad de definiciones que ponen énfasis en sus diversos aspectos, lo que en nuestra opinión es síntoma de que el fenómeno puede ser analizado desde diversos puntos de vista. La jurisdicción tiene un contenido y cumple funciones que trascienden la que se asocia solo al origen de la palabra, es decir, declarar, dicere, el derecho, ius, en un caso concreto por medio de un juicio, judicium, puesto que es una institución que cumple una función pública. Además, tanto las formas a través de las cuales se administra justicia como los métodos de juzgar deben ser evaluados en su validez, según el momento y lugar en que se aplican dado que tienen un valor contingente. Calamandrei, 1962, p. 114. Por otra parte, la definición de jurisdicción está estrechamente ligada a la precisión de sus fines, sobre los que también existen posiciones diversas. Pereira, 1996, p. 82. Por esas razones, para intentar una definición de jurisdicción adecuada para este texto propondremos algunos puntos de vista para la comprensión del instituto. No se trata de visiones excluyentes, sino de perspectivas desde las cuales se puede observar y evaluar la jurisdicción y sus fines, con el objetivo de permitir una mejor comprensión de ella. 1. La jurisdicción como potestad pública. Desde que el Estado se organiza modernamente y proscribe la autotutela como mecanismo para la solución de los conflictos intersubjetivos de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, la jurisdicción es una manifestación y ejercicio de la soberanía que se expresa en la autoridad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Davis, 2002, pp. 95 y 96. El Estado monopoliza la administración de justicia, dejando a los particulares solo algunas zonas precisas para que desarrollen componendas privadas que él mismo asimila, en algunos casos, a la sentencia emanada de un juez funcionario, p. El contrato de transacción según el art. 2461 del CC.
No es casual, entonces, que la jurisdicción sea ejercitada preponderantemente por tribunales que pertenecen a un poder del Estado, el Poder Judicial, órganos que investidos por la ley actúan una función pública dotados de relevantes potestades poderes de mandar superpartes, Pereira, 1996, p. 87, que les permiten, incluso, disponer lícitamente de la fuerza pública para el cumplimiento efectivo de lo que resuelvan, atributo que se identifica con la facultad de imperio, Jimeno, 1981, p. 32. Esta potestad, que implica el ejercicio de una función pública, no faculta a los jueces para actuar arbitrariamente, puesto que su actividad se rige por normas imperativas, Alsina, 2001, p. 304. 1.1. 2. La jurisdicción como deber. Puesto que con el fin de resguardar la paz social el propio Estado ha prohibido la autotutela, también asume el imperativo de administrar justicia, proveyendo a los justiciables de herramientas para activar esta función pública y requerir que ella sea actuada según determinados procedimientos y estándares de calidad, con el fin de obtener una respuesta jurisdiccional fundada en derecho. Toda persona tiene derecho a requerir del Estado, bajo ciertas condiciones, el ejercicio de la función jurisdiccional, con independencia de la relación material privada que pretenda invocar, Alsina, 2001, p. 304. De ahí que se afirme que la noción de jurisdicción como poder es insuficiente, puesto que el juez tiene el deber de juzgar, Couture, 1958, p. 30. Y dado que el Estado asume inexcusablemente el deber de ejercer la jurisdicción, los jueces funcionarios quedan sujetos a diversos tipos de responsabilidad por la falta o el abuso en el ejercicio de esta función. Lo dicho tiene un correlato en nuestro sistema. Tanto la Constitución, en su art. 76 Incorporated. 2O, como el COD, en sus arts. 10 y 112, consagran el principio de inexcusabilidad. Esto se verá en el capítulo respectivo, por el que los jueces deben ejercer la función jurisdiccional, no pudiendo excusarse de ello si esta es activada, siguiendo los procedimientos marcados por la ley y el tribunal es competente en el asunto determinado. 3. El énfasis en la función. La jurisdicción no se justifica sino en una visión dinámica, ejercitada por el Estado hacia el otorgamiento de tutela en favor de los justiciables. En este sentido, corresponde al Estado el deber de diseñar las herramientas para identificar las específicas necesidades de tutela de las personas y modular las respuestas jurisdiccionales para que sean idóneas en la satisfacción de aquellas. Entendida como una función, la jurisdicción se mira como una actividad con que el Estado provee la realización de la regla jurídica, aspecto que es esencial en el Instituto Oberg y Manso, 2011, p. 19. El proceso jurisdiccional, instrumento a través del cual el Estado desarrolla la jurisdicción, debe asumir las formas adecuadas para que las necesidades de tutela sean satisfechas, de modo que es posible evaluar la idoneidad de un proceso, su diseño y funcionamiento, en la medida que la tutela judicial sea prestada. Todo proceso ha de respetar, al menos, dos principios para ser considerado un método adecuado de resolución de una controversia de relevancia jurídica: el de bilateralidad de la audiencia para la presentación de las alegaciones y las pruebas por ambas partes, audiature altera pars, y el de igualdad en la actuación procesal, igualdad de armas Couture, 1958, p. 42. En la mirada sobre la función de la jurisdicción tradicionalmente se ha debatido si ella cumple un rol de tutela del ordenamiento objetivo, con la finalidad de garantizar la aplicación de derecho. El rol de los jueces sería el de hacer cumplir las normas que los sujetos directamente obligados por ellas no cumplieron, o bien si la misma cumple la función de tutela de los derechos subjetivos, dado que le interesa la solución de conflictos de relevancia jurídica. El rol de los jueces sería el de resolver conflictos intersubjetivos de intereses en los que se invocan derechos insatisfechos. Aunque volveremos sobre el punto, pareciera ser que esta discusión tiene relevancia más para entender cómo se ha estudiado el fenómeno de la jurisdicción que para dimensionar su relevancia en el sistema procesal, puesto que la jurisdicción cumple la función de hacer aplicar el ordenamiento jurídico en la medida que, excitada su actuación por quien la requiera y por las vías idóneas que contempla la ley, el proceso jurisdiccional debe otorgar tutela a los derechos subjetivos e intereses jurídicamente relevantes de los justiciables. Bordalí, 2020, p. 52. 1.1.4. En una dimensión orgánica. Para el ejercicio de la jurisdicción se requiere de una organización puesta a su servicio.
El Estado encomienda el ejercicio de la jurisdicción a distintos órganos, dotados de diferentes atribuciones, competencias, y organizados de diversa manera para el cumplimiento de esta función. Ello configura la organización jurisdiccional, Chiovenda, 1940, p. 68. Son los órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia las organizaciones integradas por jueces y funcionarios, compuestas por estructuras físicas y sistemas que permiten que la jurisdicción sea permanentemente actuada como un servicio que ha de prestarse a las personas. Lo que caracteriza esencialmente a los tribunales de justicia es el hecho que la ley radica en tales organizaciones la función jurisdiccional, por lo que, según se verá en su oportunidad, puede afirmarse que hay órganos que, aun cuando según su configuración no sean propiamente tribunales, pueden llegar a actuar como tales y en determinados casos, mandatados por la ley, ejercen la función jurisdiccional. Es habitual que la ley refiera a jueces y magistrados cuando alude al actuar de los tribunales de justicia, lo que no es incorrecto en el entendido que los jueces y magistrados son funcionarios que ejercen la jurisdicción, en otras palabras, son agentes en muchos casos agentes públicos de la función jurisdiccional. De ahí que se pueda afirmar que cuando un juez o magistrado resuelve un asunto es el tribunal el que está resolviendo. Por cierto, que con esto no se quiere adherir a una doctrina organicista, desechada por obsoleta, que restrinja lo jurisdiccional a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, es decir sus tribunales, Hoyos, 2001, p. 30, significando que el criterio distintivo de la jurisdicción es el del órgano que ejercita la función, puesto que el diseño de la judicatura demuestra que los tribunales de justicia ejercen también otras actividades que la propiamente jurisdiccional, p. Dictación de autos acordados, y, además, hay órganos que no siendo tribunales en determinados supuestos legales ejercen una función jurisdiccional, p. El Senado cuando resuelve una acusación constitucional, según el art. 53 no 1 de la CPR. Tampoco se pretende confundir jurisdicción con judicatura, desde que esta última es una organización, la RUCAU, 2020, p. 25, sino solo poner de resalto que la jurisdicción requiere de una organización, jueces y tribunales, para actuar, por lo que es una perspectiva que no puede soslayarse para estudiar la institución. 1.1.5. La perspectiva de la adjudicación. Como resultado del acto de juicio, los jueces aplican las normas de derecho a casos concretos, Serra, 2008, p. 53, manifestando una voluntad, la voluntad jurisdiccional. Esta voluntad manifestada no es el fruto de una pura espontaneidad ni del arbitrio, sino de un proceso jurisdiccional, marcado por etapas, que permite al juez seleccionar la o las reglas de derecho aplicables al caso a partir de unos hechos que resultan probados. Es a través del acto de juicio que el tribunal manifiesta la decisión de acoger o rechazar las peticiones planteadas por las partes, con los fundamentos fácticos y jurídicos que expresa en la sentencia. En el ejercicio de la jurisdicción la labor fundamental de los jueces es emitir un mandato concreto para aplicar o hacer cumplir la ley en un caso determinado y ese mandato, que es una manifestación de voluntad jurisdicente, puede llegar a consolidarse y transformarse en indiscutible e irrevocable cuando adquiera la autoridad de cosa juzgada. 1.2. Definiciones de jurisdicción. Con todo lo descrito, conviene detenerse en algunas definiciones de jurisdicción que ha planteado la doctrina procesal, recordando que cada una obedece a contextos históricos determinados y enfatiza algunos aspectos del instituto, lo que nos permite observarlo desde diversas perspectivas. 1. Giuseppe Chiovenda, expositor de la doctrina clásica italiana en los inicios del siglo XX, ha definido a la jurisdicción desde su estrecha vinculación con el fin del proceso, como la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por la efectividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares, sea afirmando la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. Chiovenda, 1940, p. 1. Esta definición, que concibe a la jurisdicción como una función pública que persigue la aplicación del derecho a casos concretos, se asila en la idea de la sustitución de voluntades. El Estado jurisdicente, por medio de sus decisiones jurisdiccionales, sustituye la voluntad de los particulares que no han cumplido voluntariamente las normas primarias, que regulan las conductas, p. Si el deudor en un contrato de mutuo no paga la deuda, obligación que ha de cumplir por mandato legal, el acreedor puede interponer una demanda para que el tribunal condene al primero a su pago.
2. Piero Calamandrei en la primera mitad del siglo XX entendía la jurisdicción, dentro de un sistema de legalidad en que el derecho objetivo se manifiesta a través de reglas generales y abstractas, como una función complementaria a la labor legislativa, recalcando que el objeto de la jurisdicción es poner en práctica la autoridad del Estado para hacer cumplir el derecho legislado, en los casos en que sus destinatarios no lo observen voluntariamente. El fin principal de la jurisdicción, plantea el autor, es de aplicar la ley, que es algo distinto a su ejecución u observancia por sus destinatarios. La ley, o sea la concreta voluntad que de la misma se individualiza cuando los hechos de la realidad corresponden a su hipótesis, puede ser ejecutada o bien observada solamente por aquel al cual se dirige el precepto, esto es, como suele decirse, por el destinatario del precepto jurídico. Ejecutar o sea observar la ley, significa tener aquel comportamiento práctico que corresponde en concreto al mandato de la ley. Aplicar la ley significa, en cambio, encontrar el juez cuál es la norma jurídica que mejor se adapta y que está en contacto con las circunstancias de caso concreto y, como consecuencia, establecer la certeza respecto de cuál es el comportamiento que otros los destinatarios de la norma habrían debido tener en concreto, en ejecución de aquella norma. Calamandrei, 1962, p. 163. 3. También en Italia, Francesco Carneluti ponía acento en la justa composición de la litis por acto de un tercero, heterocomposición, como finalidad de la jurisdicción, llamando litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Carneluti, 1944, p. 44. 4. En América Latina, el insigne procesalista uruguayo Eduardo Couture, definió la jurisdicción reuniendo diversos elementos que son muy ilustrativos de los puntos de vista con los que se puede analizar el instituto, especialmente su contenido, es decir, la presencia de un conflicto intersubjetivo de relevancia jurídica que es necesario resolver por medio de una decisión que goce de autoridad de cosa juzgada y su función, que es precisamente la de dirimir conflictos y decidir controversias aplicando el derecho. Entiende este autor que la jurisdicción es una función pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Couture, 1958, p. 40. 5. El profesor colombiano Hernando Davis Echandía concibe la jurisdicción, en sentido estricto, como la función pública de administrar justicia que emana de la soberanía del Estado y que tiene una naturaleza doble. Es una obligación jurídica de derecho público que asume el Estado de actuar mediante los órganos jurisdiccionales para la realización o certeza de los derechos y para la tutela del orden jurídico, y además es un poder del Estado de someter a su jurisdicción a quienes requieren de la composición del litigio, la realización de un derecho o han incurrido en algún ilícito penal. De esta forma, el autor define la jurisdicción como la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la libertad y de la dignidad humanas, y secundariamente para la composición de los litigios, o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, o para investigar y sancionar delitos e ilícitos de toda clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos y mediante decisiones obligatorias. Davis, 2002, p. 97. 6. En España el profesor Jaime Guas propuso una definición de jurisdicción como función vinculada a la de proceso, que entiende como una institución jurídica destinada a la satisfacción de pretensiones. Así, para esta concepción, la jurisdicción es, en sentido estricto, la función específica estatal por la cual el poder público satisface pretensiones. Guas y Aragoneses, 2004, p. 93. La jurisdicción, a través del proceso, resuelve los reclamos que los individuos de la comunidad plantean frente a otros ante los órganos jurisdiccionales. 7. También en España el profesor Manuel Serra proponía hace muchos años una definición que luego mantuvo en el tiempo y que pretende identificar el núcleo esencial de la labor de los jueces. Para el profesor de Barcelona, la jurisdicción es la determinación irrevocable del derecho en un caso concreto, seguido, en su caso, por su actuación práctica. Serra, 2008, p. 53, de donde se sigue que el criterio rector que define a la jurisdicción es la determinación del derecho.
8. Siguiendo esa línea, el profesor Juan Montero ha planteado más modernamente que para arribar a una definición de jurisdicción hay que referirse a un doble juego de condiciones: los órganos a los que la ley otorga esta potestad y la función atribuida a esos órganos, función jurisdiccional. En este curso de ideas, define la jurisdicción como la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrado por jueces y magistrados independientes, de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado Montero y otros, 2014, p. 63. 9. En el ámbito nacional, una buena parte de las definiciones se centra en el conflicto intersubjetivo como justificación para el ejercicio de la función jurisdiccional. Damos cuenta solo de algunas. A. El profesor Juan Colombo la define como el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro de territorio de la República y en cuya solución les corresponde intervenir. Colombo, 1991, p. 41. B. El profesor Hugo Pereira construye una definición a partir del ordenamiento constitucional y legal en Chile y de los principios vigentes. En su concepto, la jurisdicción es la potestad pública ejercida privativamente por los jueces, mediante el debido proceso, para dirimir en justicia conflictos jurídicos actuales o eventuales, con la aplicación de normas y principios de derecho o la equidad natural, en sentencia con autoridad de cosa juzgada, susceptible, según su contenido, de ejecución. Pereira, 1996, p. 92. C. Para el profesor Mario Mosquera, la jurisdicción es el poder deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que estos, dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso, iniciado generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República. Cit. Por Figueroa y Morgado, 2013 a. p. 33. D. Para los profesores Absolomovich, Lourdes y Noguera, la función jurisdiccional debe entenderse vinculada con la función del Estado de satisfacer pretensiones procesales, por lo que la definen como aquella actividad estatal que tiene por fin satisfacer pretensiones procesales. Adhieren, entonces, a la tesis de Wasp, precisando que una pretensión extraprocesal puede no llegar a ser satisfecha por los tribunales. Lo que estos conocen, juzgan y eventualmente ordenan cumplir son pretensiones procesales. Absolomovich y otros, 1965, pp. 46 y 47. 10. Nuestra Corte Suprema ha entendido que la jurisdicción es una manifestación de la soberanía estatal, cuya finalidad es resolver conflictos intersubjetivos de intereses por medio de la aplicación del derecho objetivo. Así, en la sentencia de casación dictada en la causa Roleme 22-198-2019, declaró que, atendidos los contornos de la discusión, resulta necesario dilucidar, en primer término, si la falta de jurisdicción puede ser alegada como excepción dilatoria. Para estos efectos conviene recordar que la función jurisdiccional es el poder deber del Estado político moderno, emanado de su soberanía, para dirimir, mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. También se ha dicho por este tribunal que, en general, en los conceptos de jurisdicción, está implícito que es el Estado el que la ejerce por medio de sus órganos especializados y siempre como manifestación de la soberanía nacional. Por otra parte, resultando palmaria la ausencia de un concepto de jurisdicción dado por el legislador, existen, no obstante, diversas disposiciones que se refieren, directa o indirectamente, a este poder deber del Estado, como son los artículos 5, 76, 77 y 19n3 de la Constitución Política de la República, que determinan el ejercicio de la soberanía por el pueblo y las autoridades que el constituyente señala, entre los que se encuentran los tribunales de justicia. Cuarto. Todas estas definiciones sirven para destacar caracteres relevantes de la jurisdicción que analizaremos en el punto correspondiente. Sin embargo, en nuestro parecer, la definición que mejor identifica un criterio distintivo de la jurisdicción es la de Serra Domínguez. Es la determinación irrevocable del derecho en un caso concreto, seguido, en su caso, por su actuación práctica.
Ello porque el juez, indudablemente debe adaptar el derecho al caso concreto a partir de los hechos que quedan establecidos en el proceso. El juez debe determinar si los hechos del caso coinciden con los hechos descritos en términos generales por la norma de derecho aplicable. En este sentido, el juez determina el derecho en el caso concreto puesto que elige la regla de derecho a partir de los hechos probados. Además, esta determinación puede ser irrevocable alcanzando la autoridad y eficacia de cosa juzgada, aunque, como se explica luego, puede que este atributo se presente en grados distintos. Asimismo, es posible que la determinación del derecho en el caso concreto requiera ser ejecutada forzosamente, lo que dependerá de los efectos de la sentencia y el comportamiento de los obligados, como se explicará también, de modo que su actuación práctica es una posibilidad que queda cubierta por la jurisdicción. Nieva, 2014, pp. 45-46. 1.3. Características de la jurisdicción. La doctrina nacional suele identificar una serie de características que definen y sirven para delimitar este instituto. Así se ha resaltado, entre otros aspectos, que la jurisdicción es una función pública de origen constitucional cuyo ejercicio es exclusivo de los tribunales de justicia, los que han de ser independientes e imparciales. Además es un concepto unitario, es una potestad inderogable, indelegable, improrrogable e irrenunciable, es de ejercicio eventual y encuentra en la competencia de cada tribunal un límite interno, de modo que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos son igualmente competentes para conocer de los asuntos. Asimismo, se afirma que el ejercicio de la jurisdicción produce cosa juzgada. Colombo, 1991, pp. 44 ISS. Oberg y Manso, 2011, pp. 25 ISS. Figueroa y Morgado, 2013 a, p. 34. Bordalí, 2020, pp. 57 ISS. En esta parte explicaremos algunas características que sirven para aclarar qué es la jurisdicción. 1.3.1. Tiene fuente constitucional. Su regulación se halla principalmente en el título sexto de la CPR intitulado Poder Judicial. El art. 76 constitucional es una fuente clara de lo que la Carta Fundamental entiende por jurisdicción: la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. En el título sexto se reconocen y regulan algunos principios considerados bases de la jurisdicción, como el de inexcusabilidad, art. 76 Incorporated. Segundo, el de inavocabilidad en sus facciones interna y externa, art. 76 Incorporated. 1. Y el de responsabilidad de los jueces, ars. 79, 80 y 81, ello se verá en el capítulo siguiente. Contiene también importante regulación acerca del actual sistema de nombramiento de jueces, fiscales y ministros de los tribunales de justicia, art. 78 de la CPR, y el reconocimiento de la Corte Suprema como un tribunal que ejerce varias potestades en su rol de tribunal ubicado en la cúspide de la orgánica jurisdiccional, además del máximo control jurisdiccional de las decisiones de los tribunales inferiores, según el art. 82 de la CPR. La Corte Suprema ejerce la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la República, a excepción de los que la misma norma indica. También en la Constitución existen normas aplicables a la función jurisdiccional que reconocen el derecho a la tutela judicial y el derecho al debido proceso, art. 19N3 ins. 1 y 6o, sin perjuicio de los demás derechos procesales de fuente constitucional que están en el mismo art. 19N3 de la CPR. Por su parte, del art. 5 de la CPR se colige que la jurisdicción es una emanación de la soberanía que reside en la nación, Oberg y Manso, 2011, p. 25, y que la misma ha de ejercerse siempre en armonía y con pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, como el PIC-PILACAT, art. 5 Incorporated. 2 de la CPR. Asimismo, sin perjuicio de otras normas constitucionales, son aplicables a la materia las que regulan el principio de legalidad y publicidad de las actuaciones del Estado, además del deber de motivar los actos que pesa sobre los agentes públicos, incluidos, por cierto, los jueces, as. 6, 7 y 8 de la CPR. 1, 3, 2. Es un concepto unitario.
El ejercicio de la jurisdicción implica una serie de actividades que han de desarrollarse de forma íntegra y no admiten parcialización, cualquiera sea el tribunal que la ejercite, el proceso en que aplique y el grado jurisdiccional en que se desarrolle. Pereira, 1996, p. 96. Este conjunto de actos sitúa a los jueces en la posición de elegir correctamente la regla jurídica aplicable a un caso sometido a su decisión, a partir de determinados hechos que han sido probados en juicio. Las actuaciones que comprende la jurisdicción deben permitir a los jueces: a. enterarse de las pretensiones de las partes, otorgándoles la oportunidad de ser oídas en la forma y momentos marcados por la ley. b. confrontar las pretensiones de las partes con la actividad probatoria que se desarrolle. c. razonar fundadamente sobre las pruebas rendidas, para arribar a la determinación, conforme a los estándares de suficiencia definidos por la ley, de los hechos que se encuentran probados en el juicio. Y d. decidir sobre el asunto controvertido por medio de la emisión de una sentencia que acoja o rechace total o parcialmente una u otra pretensión, actividad que el juez no puede excusarse de cumplir a una falta de ley que resuelva el conflicto sometido a su decisión. Eventualmente los tribunales deberán resolver las impugnaciones que las partes deduzcan contra las decisiones que adopten, pudiendo resultar que las decisiones impugnadas sean, en un segundo momento, confirmadas o revocadas por un tribunal superior, adquiriendo las mismas, en algún momento, un grado de consolidación tal que las transforme en inmutables, inimpugnables y coercibles. Llegado este estado, es posible que a los tribunales les corresponda conocer procedimientos de ejecución de la sentencia, si no ha existido cumplimiento voluntario por quien resulte obligado por los efectos de ella, traduciéndose, según el caso, en la adopción de vías compulsivas para la ejecución de lo resuelto. Todo lo anterior comprende la actividad del juez consistente en conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y el concepto unitario de jurisdicción permite afirmar que todos los jueces ejercen jurisdicción, cualquiera sea la controversia que decidan, puesto que la fuente de esta función pública y las actividades que demanda su ejercicio son idénticas. Colombo, 1991, p. 51. Davis, 2002, p. 101. Así, entonces, para el ejercicio de la jurisdicción en todo caso los jueces han de estar dotados de un conjunto de poderes que les permitan resolver, con conocimiento de causa, los conflictos de intereses sometidos a su decisión, a la vez que ordenar la ejecución de lo resuelto. Tales atribuciones, utilitarias a la jurisdicción, pueden identificarse como: a. un poder de decisión, para dirimir la controversia con fuerza obligatoria; b. un poder de coerción, que permite al tribunal la remoción de los obstáculos que limitan o se interponen en las decisiones que los jueces vayan adoptando en la marcha del proceso; c. un poder de documentación o investigación, que faculta a los jueces para llegar al proceso material fáctico que será integrado en su análisis sobre los hechos y la prueba; y d. un poder de ejecución, que permite el cumplimiento de las resoluciones judiciales y se materializa en la facultad de imperio. Davis, 2002, pp. 99 y 100. Estas actividades que comprende la jurisdicción han de considerarse actuaciones debidas, porque los jueces, una vez activada la jurisdicción, no pueden optar por realizarlas o dejar de hacerlo. Al ser manifestaciones de la jurisdicción, tienen como contrapartida el derecho de los justiciables a la tutela judicial efectiva. Como consecuencia del carácter unitario se afirma también que la jurisdicción es inclasificable, dado que siempre que se ejecute la función jurisdiccional es menester que los jueces desarrollen esas actividades. Las clasificaciones de la jurisdicción que pueden hallarse en textos jurídicos o en el lenguaje extrajurídico: p. Jurisdicción civil y penal, jurisdicción del trabajo, jurisdicción nacional y extranjera, la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo que hacen, en realidad, es aludir a la competencia. Pereira, 2003, p. 95. Como se explicará, a pesar de que todo tribunal esté premunido de jurisdicción y con idénticas potestades, la ley determina en qué materias, dentro de qué territorios y en qué grados jurisdiccionales esta función pública puede ser ejercitada. De ahí, entonces, es que se justifique la tan repetida afirmación de que todos los jueces ejercen jurisdicción, pero no la misma competencia o, dicho de otra manera, todo tribunal tiene jurisdicción, pero puede ser incompetente para conocer de determinados asuntos. Colombo, 1991, p. 48. 1.3.3. Su ejercicio es eventual. Para poner en movimiento la jurisdicción, es condición necesaria el ejercicio de una acción que la excite.
Lo anterior se explica porque al ser la jurisdicción una garantía de la vigencia y eficacia del derecho, esta solo opera cuando el cumplimiento de la norma general no sea voluntario por los particulares y sea necesario recurrir a la compulsión de su observancia por medio de la orden de un tribunal. La falta de cumplimiento voluntario de las normas, por quienes resultan ser los sujetos obligados, es decir su transgresión, Colombo, 1991, pp. 51 y 52, es el presupuesto para que la jurisdicción se active. De ahí que se señale que el ejercicio de la jurisdicción es eventual. Hay que tener en cuenta que esta característica considera la perspectiva de la jurisdicción como función, pues mirado el instituto como un poder deber este es permanente y como tal la Constitución y las leyes lo atribuyen a los tribunales desde su origen. Cuando la ley crea un tribunal lo dota de jurisdicción y le atribuye competencia para conocer de determinados asuntos. El fundamento positivo de esto último se halla en el art. 76 de la CPR, que atribuye la jurisdicción a los tribunales de justicia. También hay que considerar que no siempre la transgresión a una norma, es decir la violación a una norma o el desconocimiento de un derecho que provoca un conflicto, es el presupuesto para activar la jurisdicción. Como se explicará, hay casos en que se pone en movimiento la jurisdicción con la finalidad de que la decisión jurisdiccional ponga fin a una situación jurídica incierta, la validez de un acto o contrato, o constituya un nuevo estado jurídico, el divorcio entre los cónyuges, o bien cumpla las funciones de certificar y dar validez a determinados actos jurídicos, la confección de un inventario solemne, o la rectificación de una partida de nacimiento. 1, 3, 4. Es exclusiva e indelegable. En nuestro sistema el Estado tiene el monopolio de la función jurisdiccional y solo los tribunales creados por la ley pueden ejercerla, art. 76 de la CPR y 1 del COP. En este sentido se describe un monopolio estatal y un monopolio judicial de la jurisdicción, Bordalí, 2020, p. 59. Con esa atribución exclusiva por la CPR a los tribunales establecidos por la ley, quienes detentan la jurisdicción no pueden transferirla ni traspasarla. En este sentido, tal mandato constitucional es muy claro y ha de concordarse con los ars. 6o y 7o de la CPR, normas que consagran el principio de juridicidad de las actuaciones del Estado, por lo que, si un órgano se arroga el ejercicio de la jurisdicción sin la investidura previa para ejercerla, es decir no ha sido creado como tribunal, o actúa fuera del ámbito de sus atribuciones, estaría incurriendo en una actuación nula. En caso de que un juez, que es un agente público de la jurisdicción, delegue la función jurisdiccional que le ha sido conferida por el art. 76 de la CPR, estaría actuando fuera de la esfera de sus atribuciones e incurriendo en la ejecución de un acto nulo. Dado que el ejercicio de la jurisdicción, como potestad pública, emana de la soberanía, art. 5 de la CPR, y es la nación la que la entrega a los órganos creados por la Constitución y las leyes, aquella no se puede delegar, pues se está en el campo de materias de derecho público y de orden público en las que solo pueden realizarse las conductas expresamente permitidas por la ley, Oberg y Manso, 2011, p. 26. No debe confundirse la indelegabilidad de la jurisdicción con la posibilidad de delegar la competencia, según reconoce nuestro sistema procesal. En estos casos, como se verá en el capítulo correspondiente, el tribunal que está conociendo de un asunto encomienda a otro, que puede hallarse dentro o fuera del territorio de la República, que practique en su territorio jurisdiccional algunas diligencias precisas y determinadas, debiendo éste, una vez cumplidas, remitir al primero el resultado de ellas. Figueroa y Morgado, 2013 a, pp. 73 y 74. Esta figura, de vieja raigambre en nuestro sistema procesal, art. 71 del CPC, se inscribe hoy dentro del fenómeno reconocido como cooperación judicial. 1, 3, 5. Es irrenunciable e improrrogable. El atributo de la jurisdicción es consustancial a la calidad de juez. Desde una dimensión positiva se afirma, como ya se ha expresado, que todo juez por el hecho de ser investido como tal se entiende que regularmente investido, ejerce jurisdicción, y desde una dimensión negativa se sostiene que ningún juez puede excusarse de ejercer la jurisdicción en los asuntos de su competencia, cuando ésta ha sido requerida por los justiciables, utilizando los procedimientos y formas legales, principio de inexcusabilidad, art. 76 Incorporated. 2 de la CPR y 10 Incorporated. 2 del COP.
Dado que el ejercicio de la jurisdicción es un acto debido, si aquel es reclamado y se trata de asuntos en los que el juez es competente y este sin justificación legal se abstiene de resolverlo, puede incluso incurrir en responsabilidad penal por el delito de denegación de justicia, ars. 79 de la CPR y 224N3 del CP. En consecuencia, es correcto afirmar que la jurisdicción es irrenunciable. Asimismo, las partes no pueden atribuir jurisdicción a órganos que no son tribunales para que actúen en esa calidad. Las partes no pueden transferir esta propiedad a quienes la ley no se las ha reconocido, porque nuevamente se está actuando dentro del ámbito de materias de derecho y de orden público y, dado que la jurisdicción pertenece al Estado, corresponde a la ley atribuir su ejercicio a los órganos creados para tal efecto. Colombo, 1991, p. 50. De ahí que se sostenga que la jurisdicción es improrrogable. Hasta 1990 el pf. 8 del título séptimo se intitulaba incorrectamente de la prórroga de jurisdicción, pero con la corrección legislativa de la ley N 18.1969 pasó a denominarse de la prórroga de competencia, regulando, como se verá, los casos en que las partes, expresa o tácitamente, pueden atribuir competencia a un juez que naturalmente carece de ella. Figueroa y Morgado, 2013 a. pp. 103 y ss. Esta característica, la improrrogabilidad, pareciera encontrar una excepción en la figura de los jueces árbitros. Estos son nombrados por las partes o por la autoridad judicial, en subsidio, para que resuelvan un conflicto en ciertos casos, art. 222 del COD, sustrayendo el conocimiento de esas materias de la justicia ordinaria por medio de un acuerdo denominado compromiso o cláusula compromisoria. Los árbitros no son órganos del Estado y, por lo tanto, en principio, pareciera que no son jueces. Pero sin perjuicio de las diversas teorías acerca de la naturaleza jurídica del arbitraje, en lo que acá nos interesa, la situación de los árbitros no constituye una excepción a la improrrogabilidad de la jurisdicción, porque no son las partes las que confieren jurisdicción a los árbitros, sino que es la ley la que se las atribuye. Es la ley la que define a los árbitros como jueces, art. 222 del COD, y la que permite u obliga a las partes según se trate de arbitraje voluntario o forzoso a acudir a un árbitro, ars. 227 y 228 del COD, comprendiendo ella misma que sean titulares de jurisdicción. 1, 3. 6. Su ejercicio produce cosa juzgada. Se ha definido a la jurisdicción como la determinación irrevocable del derecho en el caso concreto, seguida, en su caso, por su actuación práctica. Será, 2008, p. 53, de donde se sigue que la presencia de la cosa juzgada sería un elemento definitorio en las decisiones jurisdiccionales de los órganos legitimados para ejercer la jurisdicción. Gimeno, 1981, p. 86. Sobre la cosa juzgada se ha explicado que es un efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, las sentencias, cuando adquieren el carácter de firmes o ejecutoriadas, de suerte que la parte que ha obtenido en el juicio puede exigir su cumplimiento, acción de cosa juzgada, y las partes a quienes alcanzan sus efectos pueden oponerse a un nuevo juzgamiento por el mismo asunto, excepción de cosa juzgada. Se pone acento, entonces, en que la cosa juzgada, como verdad jurídica indiscutible e inamovible de ciertas resoluciones judiciales. Colombo, 2004, p. 69, es un efecto de las sentencias firmes que permite, por un lado, exigir su cumplimiento incluso coactivamente y, por otro, evitar que se pueda volver a discutir en un juicio y entre las mismas partes la cuestión que ha sido objeto del fallo. Alessandri, 1936, pp. 127 y 137. Colombo, 1991, p. 53. Colombo, 2004, pp. 69 y 70. Oberg y Manso, 2011, p. 27. Bordalí y otros, 2014, pp. 417, 418. No corresponde que en esta parte nos detengamos en la cosa juzgada, pero el punto sí merece una breve explicación para vincularla con la jurisdicción. Alguna doctrina muy autorizada define a la cosa juzgada como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial, cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificar la Couture, 1958, p. 401. Una de las características de la jurisdicción es su autoritas, es decir, el respaldo en el juicio intelectual que refleja su ejercicio. Gimeno, 1981, p. 33. La autoridad de la cosa juzgada, como cualidad o atributo propio del fallo, se justifica en que la sentencia emana de un órgano jurisdiccional mandatado por la Constitución para ejercer la jurisdicción.
La eficacia de la cosa juzgada se expresa en 3 atributos de que goza la sentencia una vez que alcanza determinado estado: la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. La sentencia es inimpugnable cuando contra ella no resulta procedente la interposición de recursos dirigidos a revisar lo resuelto o la promoción de un proceso posterior en que ello se vuelva a discutir. En este sentido, la cosa juzgada opera como una prohibición de reiteración de juicios. Nieva, 2014, p. 61. La inmutabilidad o inmodificabilidad significa que ninguna autoridad puede alterar el contenido de la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Ello aparece reconocido en el art. 76 Incorporated 1 de la CPR. La coercibilidad representa la posibilidad de obtener el cumplimiento forzado de la sentencia cuando las partes no lo han hecho voluntariamente, por lo que es una eventualidad que depende de la conducta de ellas. Si se considera que el efecto de una sentencia está dado por el contenido de lo que resuelve, una sentencia declara la validez de una disposición testamentaria. Declara que el demandante es dueño de un inmueble. Declara que el demandado debe pagar al demandante una indemnización de perjuicios e impone a esa parte el cumplimiento de una prestación. Declara el divorcio entre cónyuges, cuando se dice que ella está amparada por la autoridad y eficacia de la cosa juzgada. Se está poniendo acento en los atributos que la envuelven, es decir, en su inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. De ahí que podría sostenerse que la cosa juzgada, antes que un efecto de las sentencias, es una cualidad o atributo de los efectos de las sentencias. Cuando se dice que en virtud de la autoridad y eficacia de la cosa juzgada una sentencia es inimpugnable, inmodificable y coercible, Figueroa y Morgado, 2012, p. 215, se está afirmando que sus efectos no son mutables ni modificables y que son coercibles. Entonces, al afirmar que el ejercicio de la jurisdicción produce cosa juzgada, se está poniendo de relieve la inmutabilidad o inmodificabilidad de lo resuelto por la sentencia una vez alcanzado este estado de consolidación. Bordalí y otros, 2014, p. 418, desde que los jueces ni otra autoridad, y ni aun las partes del juicio pueden alterar el contenido de lo resuelto, es decir, sus efectos. Ello a diferencia de lo que ocurre con otras fuentes creadoras de derecho, como la Constitución y las demás leyes, los decretos y reglamentos y los contratos, que pueden ser modificados o dejados sin efecto por decisiones de la autoridad. Una ley de reforma constitucional, una ley que modifique o derogue total o parcialmente otra, un acto administrativo que modifique o reemplace otro anterior, o por la voluntad de las partes contratantes. La resciliación. En materia penal, sin embargo, acontece que el atributo de inmutabilidad reconoce excepciones fundadas en el principio favor rei. Ello ocurre, por ejemplo, cuando con posterioridad a que una sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada, se dicta una ley más favorable al condenado, bien porque hace desaparecer del catálogo de delitos la conducta castigada, o porque concede amnistía o un indulto general a los condenados, o porque rebaja las penas que se hallaban vigentes al momento de la condena, o porque reconoce en favor de los condenados formas sustitutivas de cumplir las penas privativas de libertad, entre otros. En todos estos casos, un acto posterior del legislador podría alterar los efectos de una sentencia condenatoria basada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, la inimpugnabilidad no es un atributo que se aplique a ultranza en nuestro sistema. En el proceso civil es posible intentar contra una sentencia ejecutoriada una acción de revisión, que el CPC regula como recurso de revisión título 20, libro 3 del CPC, cuando se funde en estrictas causales que marca la ley y se ejerza dentro del plazo de un año contado desde la última notificación de la sentencia impugnada. En materia penal se reconoce el procedimiento de revisión de las sentencias firmes PF. Quinto título séptimo libro cuarto del CPP, que se deduce también contra sentencias condenatorias firmes, por las causales reguladas taxativamente en la ley, sin que se establezca un plazo para su ejercicio. En ambos casos el éxito de las gestiones intentadas produce una modificación de lo resuelto por la sentencia. Como se ha dicho, la coercibilidad es siempre eventual y dependerá por un lado de la naturaleza de los efectos de la sentencia, es decir, del contenido de su resolución, la condena a una prestación de dar, hacer o no hacer, la mera declaración de un derecho, la constitución de un estado jurídico, y, por otro, del comportamiento de las partes que resulten obligadas por ella. Solo en el caso que una sentencia declarativa de condena, es decir, que imponga una prestación, no sea voluntariamente cumplida por el deudor,
La sentencia declara en favor del demandante el dominio exclusivo de un bien que está en poder del demandado, disponiendo que éste debe restituirlo al primero dentro del plazo de 10 días contados desde que la sentencia quede ejecutoriada, y llegado el plazo el demandado no restituye el bien, se activará este atributo de la coercibilidad si el acreedor lo pide. Couture, 1958, p. 402. Lo que se ha dicho es sin perjuicio de los casos en que para el cumplimiento de las sentencias se requiere de la colaboración de los órganos de la administración o de los auxiliares de la administración de justicia, p. ej. Una sentencia del juzgado de familia que declare la adopción de un niño o niña debe ser remitida al registro civil para la práctica de una nueva inscripción. La sentencia del juez civil que declare la nulidad absoluta de un contrato de compraventa sobre un bien raíz inscrito deberá anotarse al margen de la inscripción respectiva en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces correspondiente. 4. Facultades conexas a la jurisdicción. Se trata de atributos que se asignan a los órganos jurisdiccionales para una administración de justicia más eficaz, y que actúan como complemento de la función jurisdiccional. En nuestro modelo reconocemos 3 tipos: las facultades conservadoras, las facultades disciplinarias y las facultades económicas, art. 3 o del COP. 4.1. Facultades conservadoras son un conjunto de atribuciones que la ley otorga a algunos tribunales de justicia para el resguardo de las garantías constitucionales de las personas, y tienen su origen en la Comisión Conservadora que regulaba la Constitución de 1833, cuya función principal, durante el receso parlamentario, era la de proteger las garantías individuales. El instituto fue adoptado por la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia de 1875, art. 31, y de ahí pasó al Cód Tabolari, 1994, pp. 177 y ss. En nuestro sistema hallamos diversas manifestaciones de estas facultades. Los juzgados de letras son competentes para conocer del habeas data, cuya finalidad es la protección jurisdiccional de determinados datos personales, Ley N 19.628. Además, son competentes para conocer de la acción de no discriminación arbitraria, contemplada en el artículo 3 de la Ley N 20.609, Ley Zamudio. En materia penal, los juzgados de garantía tienen competencia para conocer de la cautela de garantías que rige el artículo 10 del CPP, y de los amparos que se interponen al tenor del artículo 94 del mismo cuerpo legal. Las Cortes de Apelaciones son tribunales competentes para conocer en primera instancia de los recursos de protección y amparo, art. 63N2 y letra B, del COD, y del amparo económico, Ley N 18.971. La Corte Suprema conoce en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias pronunciadas en los recursos de amparo y protección, art. 98N4 del COD, y de la acción de reclamación por pérdida de nacionalidad, art. 12 del CPR. Hasta antes de la reforma constitucional de 2005, se afirmaba que el objetivo de estas facultades era, además, el resguardo de la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, luego de la reforma que introdujo la Ley N 20.050, 2005, a la Carta Fundamental, la Corte Suprema dejó de ser competente para conocer del llamado recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, art. 98N1 del COD, que debe entenderse tácitamente derogado, pasando este control a ser competencia del TC, art. 93N6 del CPR. Se ha afirmado que estas facultades son de naturaleza jurisdiccional, Oberdi Manso, 2011, p. 33. Bajo el paradigma del Estado constitucional, ello tiene sentido si se comprende que, en la actualidad, a todos los jueces les corresponde adoptar decisiones dirigidas a otorgar la tutela judicial a los derechos y garantías de las personas que lo reclaman. En este curso de ideas, la Corte Suprema, resolviendo sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte ID en el caso Norin Catrimán y otros Loncos vs. Chile 2014, sostuvo en los ad 1386, 2014, acuerdo del Pleno del 16 de mayo de 2019, que la función conservadora se entendió como aquella destinada a promover y asegurar el respeto de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, corrigiendo cualquier afectación proveniente de las autoridades o particulares en nuestro país, ha evolucionado en el tiempo, con una determinación clara de ser una competencia general y natural de la judicatura cons. Décimo, cursivas nuestras. 4.2.
Facultades disciplinarias son atribuciones que tienen como finalidad resguardar el correcto comportamiento de los jueces y de los justiciables dentro del proceso jurisdiccional, por lo que se pueden concretar en la represión de las faltas o abusos en que incurran funcionarios pertenecientes al orden judicial y a los particulares que intervienen en los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales. Pereira, 1996, p. 152. La fuente de las facultades disciplinarias se halla en diversas normas de la CPR y el COT. Entre ellas destacan el art. 80 del CPR, que permite a la Corte Suprema remover a los jueces que no han tenido buen comportamiento, el art. 82 de la misma Carta Fundamental que, como se ha dicho, confiere a la Corte Suprema la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, el art. 96N4 del COT que reitera ese mandato y las normas del título 16 del COT, ars. 530 y SS. Que regulan pormenorizadamente la disciplina judicial. El epígrafe de este título se refiere a la jurisdicción disciplinaria, pero dudamos que todas las actuaciones que en él se regulan sean ejercicio de jurisdicción. Antes bien, algunas son de carácter administrativo, especialmente las que no revisan la forma del proceso. La Corte Suprema ha regulado también la materia, por medio del auto acordado sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, Acta 108, de 4 de septiembre de 2020. Las facultades disciplinarias pueden hacerse valer de oficio por los tribunales o a petición de la parte afectada, Casarino, 2007, p. 42. Las partes afectadas disponen de la queja disciplinaria, art. 547 del COT, y del recurso de queja, ars. 545 y SS. Del COT, como vías para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los jueces que incurran en faltas o abusos en el ejercicio de sus funciones ministeriales o en el dictado de determinadas sentencias, pudiendo resultar de ellas la aplicación en su contra de una sanción disciplinaria. La ley regula, además, las medidas disciplinarias que pueden imponer los tribunales a los abogados de las partes cuando no observen la conducta debida, ars. 530 a 532 y 546 del COP. Dentro de estas facultades se considera la figura de la visita ordinaria, en cuya virtud a un ministro de un tribunal superior se encomienda la visita de uno inferior para fiscalizar el orden y funcionamiento del tribunal, lo que también puede hacer en los oficios de determinados auxiliares de la Administración de Justicia, ars. 553 a 558 del COP. 4.3. Facultades económicas son atribuciones conferidas a algunos tribunales para que la actividad jurisdiccional se realice en términos oportunos y eficientes. No tienen naturaleza jurisdiccional y su concreción se encuentra en la facultad que tiene cada tribunal para dictar órdenes, disposiciones y normas de aplicación más o menos generales que inciden en la buena administración de justicia. Un claro ejemplo de estas facultades son los autos acordados, que son normas que dictan los tribunales superiores de justicia, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, para que la actividad jurisdiccional se realice de manera expedita, oportuna y suficiente. Como se ha visto, constituyen una fuente relevante, de naturaleza infralegal, para el correcto desempeño de la función jurisdiccional y que pueden clasificarse atendiendo a algunos criterios. A. Según su ámbito de aplicación. A. Con vigencia en todo el territorio de la República. B. A. De la Corte Suprema sobre forma de dictar las sentencias de 1920. Sobre tramitación y fallo del recurso de amparo de 1932. Sobre tramitación y fallo de los recursos de queja de 1972. Sobre tramitación y fallo del recurso de protección de 2015. Para la aplicación en el Poder Judicial del ALTE, y A. Con vigencia sobre un territorio jurisdiccional determinado. P. A. De la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la unidad centralizada de cumplimiento de los 4 tribunales de familia de Santiago, de 2021. B. Según su vigencia en el tiempo. A. Con vigencia temporal sin límites y A. Con vigencia acotada en el tiempo. P. A. De la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de la reclamación por los procedimientos de la Convención Constitucional, de 2021. Y C. Según sus destinatarios. A. Aplicable a todos aquellos que reclamen la activación de la función jurisdiccional. B. A. De la Corte Suprema sobre audiencias y vista de causas por videoconferencia, de 2021, y A. Aplicable solo a jueces y funcionarios del sistema judicial. B. A. De la Corte Suprema que regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios del Poder Judicial, de 2020.
Además, actuando en el marco de las facultades económicas, los tribunales pueden dictar circulares, decretos económicos, actas que contengan acuerdos, etc. 5. Los momentos jurisdiccionales. Si se analiza la jurisdicción como una función, que supone la actividad dirigida a la determinación irrevocable del derecho en un caso concreto y, además, mira al desarrollo del proceso que le sirve de instrumento, se ha sostenido que aquella envuelve tres actividades diferenciables y consecutivas: el conocimiento, el juzgamiento y la ejecución. Colombo, 2004, pp. 70 y ss. Figueroa y Morgado, 2013 a, pp. 43 y ss. Estos momentos se describen en el art. 76 del CPR, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, y en el art. 1 del COD cuyo contenido reitera la norma constitucional. 5.1. El conocimiento es una fase compleja que pone a los jueces en la necesaria posición de estar suficientemente informados sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, debatidas o no, en el juicio y que les corresponde resolver. Este momento se construye con distintas actividades, que en esta explicación nos separan para el solo efecto de plantear su análisis. A. La aportación de los justiciables del material fáctico al proceso. La incorporación de los hechos al proceso se realiza a través de presentaciones escritas u orales, por medio de las cuales las partes introducen las versiones acerca de los mismos. Caroca, 2003, pp. 80 y 123. Entre esas versiones acerca de la realidad que las partes plantean puede haber controversia, la cual ha de ser resuelta por el tribunal. Por ello no es exacto expresar que en un juicio se debatan hechos, puesto que estos ocurren en la realidad de una sola e idéntica manera. Al proceso los hechos ingresan mediatizados a través de los relatos o versiones que aportan las partes, de suerte que una controversia sobre los hechos es en realidad una controversia entre proposiciones o relatos de hechos. B. Al proceso también se incorpora la información fáctica que aportan las pruebas. Para las partes, la prueba en el proceso jurisdiccional es un derecho fundamental, que se manifiesta en distintas concreciones. El reconocimiento legal de los medios de prueba y la posibilidad, en los sistemas modernos, de incorporar medios no reconocidos expresamente por la ley. El derecho a proponer pruebas y que las mismas sean admitidas por el tribunal, el derecho a que las pruebas sean efectivamente rendidas y de participar en su producción, el derecho a que las pruebas sean valoradas por el tribunal y que la valoración integre el acervo fáctico que analiza la sentencia para fundamentar la decisión. Caroca, 2003, pp. 154 y ss. En virtud del derecho a la prueba, entonces, se incorporan al proceso otros relatos sobre los hechos. Esta vez la realidad ingresa mediatizada por la información o relatos que introducen las pruebas. P. La declaración de un testigo, la información que entrega un instrumento público, la información que se extrae de una fotografía, la que se entiende del dictamen pericial. Corresponderá, luego, a los jueces comparar el contenido de las afirmaciones de las partes con la información que aportan las pruebas, con el propósito de establecer los hechos probados en juicio. Lo relevante de la fase de conocimiento es que permite a los jueces contar con la información necesaria para desarrollar la función jurisdiccional. Por lo general, el juez está limitado por las afirmaciones fácticas planteadas por las partes y por la prueba rendida a iniciativa de ellas. El juez debe resolver según lo alegado y probado en juicio, a menos que la ley lo habilite para integrar el objeto del proceso con cuestiones de hecho no planteadas por las partes y para decretar pruebas de oficio, circunstancias que dependerán de la regulación que la ley marque para el tipo de proceso del que se trate. Esta misma fase tiene la utilidad de permitir la concreción del principio de audiencia y contradicción, principio esencial de todo proceso jurisdiccional, en cuya virtud todas las partes deben gozar de las mismas oportunidades para formular sus alegaciones y proponer o requerir la práctica de las pruebas que se consideren necesarias para acreditarlas, a la vez que examinar y contraexaminar, controlar, las pruebas rendidas. El juicio es una fase compleja que implica una serie de actividades que debe desarrollar el juez en el acto de juicio. Figueroa y Morgado, 2013 a, p. 46, y que comprende actos intelectivos y volitivos. A. Que el juez valore la prueba rendida, juicio fáctico. El juez debe otorgar un peso particular a las pruebas, a la información que aportan las pruebas, con el fin de determinar qué hechos resultan probados y cuáles no, ya sea por insuficiencia o falta de prueba.
Con esta actividad, el juez compara las afirmaciones sobre los hechos planteados por las partes, afirmaciones contenidas predominantemente en la demanda y en la impugnación, con la información que aportan las pruebas, determinando qué afirmación o afirmaciones otorgan respaldo epistémico en las pruebas rendidas y si por ello resultan suficientemente probadas. De la riqueza del material probatorio y de la corrección del razonamiento judicial dependen de que los hechos probados en juicio se acerquen en mayor o menor medida a la realidad, siendo óptimo que correspondan, con un alto grado de probabilidad, a los hechos que efectivamente han sido detectados. Esta actividad debe respetar los estándares de racionalidad, con el propósito de que pueda ser controlada intersubjetivamente, es decir, comprendida por las partes y sometida a crítica por otro tribunal B. A partir de los hechos probados, el tribunal debe escoger la o las reglas jurídicas aplicables al caso, juicio jurídico. La correcta determinación de los hechos probados permite a los jueces aplicar adecuadamente el derecho, por lo que la decisión será jurídicamente justa si los hechos probados corresponden, con alto grado de probabilidad, a la realidad. Las normas jurídicas contienen un sustrato fáctico cuya ocurrencia hace que se torne efectivo el mandato contenido en ellas, p. ej. La celebración de un contrato de depósito, del que surge para el depositario la obligación de conservar y restituir la cosa en su momento. La posesión regular de un bien por cierto lapso que genera a favor del poseedor el estatuto de la prescripción adquisitiva, por lo que la aplicación de las normas a hechos que no se corresponden con su descripción fáctica, porque no han ocurrido o porque es muy poco probable que hayan sucedido, genera el riesgo de su aplicación falsa, es decir, a casos que no quedan regulados por las normas. De ello se deriva un resultado injusto c. El tribunal debe decidir el asunto. La sentencia, como manifestación de la jurisdicción, contiene un acto volitivo del Estado porque refleja una decisión. De la sentencia definitiva se espera que resuelva el litigio y decida el asunto con un pronunciamiento sobre las pretensiones del actor y la oposición del demandado, p. ej. Se acoge la demanda y se declara que María es dueña única y exclusiva del inmueble ubicado en, debiendo el demandado restituirlo dentro del plazo de. Se rechaza la demanda de nulidad relativa intentada por el demandante, se acoge la excepción de prescripción opuesta por el demandado. Por ello, la sentencia que resuelve el fondo del asunto se pronuncia sobre el objeto del juicio. Todo razonamiento probatorio y jurídico debe reflejarse con suficiente integridad en las consideraciones sobre las afirmaciones de hecho, la prueba y las normas jurídicas aplicables, es decir, en el análisis crítico sobre ellas, dado que la fundamentación de las sentencias es una garantía del debido proceso. Y ese análisis crítico ha de ser la justificación coherente de las decisiones contenidas en la sentencia, porque éstas no se sostienen por sí solas, sino en su relación de interdependencia con los fundamentos de aquella. En otras palabras, cada decisión que esté contenida en la sentencia debe estar suficientemente justificada en la fundamentación, puesto que la voluntad jurisdiccional no puede ser el resultado de un mero arbitraje, sino de actos razonados. Antiguamente se explicaba la sentencia como un silogismo, en el que la norma de derecho general y abstracto es la premisa mayor, los hechos probados son la premisa menor y la consecuencia la decisión del tribunal. Según esta idea, el tribunal subsumiría los hechos, premisa menor, en la norma jurídica, premisa mayor, para elaborar la conclusión. En algunos fallos de la Corte Suprema se advierte esa concepción de la estructura de la sentencia, que se suele comparar la sentencia judicial con un silogismo, en el cual los hechos son la premisa menor, el derecho la mayor y la conclusión el fallo. El juez es soberano al sentar la premisa menor, o sea, en cuanto se refiere a determinar la materialidad y modalidad de los hechos. Al establecer el juez los hechos, debe hacer un razonamiento y singularizar que la ley aplique a los hechos que ha dado por establecidos, para arribar a deducir su conclusión. De tal manera que el establecimiento de los hechos es una facultad privativa de estos, que no puede ser impugnada por el recurso de casación en el fondo SCS, Roll Corte N 4146, 2010, de 28 de septiembre de 2011, cons. 11. Sin embargo, esa estructura del silogismo resulta insuficiente para explicar el proceso que lleva al tribunal a decidir un asunto aplicando el derecho a un caso concreto. Más bien parece que los jueces, solo o con fundamento en los hechos probados, suficientemente probados, están en condiciones de determinar el derecho aplicable, dado que las normas jurídicas no son meras abstracciones vacías de contenido fáctico sino mandatos cuya operatividad depende del acaecimiento de los hechos descritos en ellas.
El esquema del silogismo tampoco logra revelar la riqueza del razonamiento jurídico necesaria para la interpretación y aplicación de las normas a partir de unos hechos probados. La labor del juez es una actividad selectiva de los supuestos de hecho, hechos probados en el juicio, y de las normas que ha de aplicar. Y la labor no se agota ahí, puesto que además los jueces deben realizar una tarea de interpretación de las normas, Gimeno, 1981, p. 41, y en este proceso inciden, además de los aspectos jurídicos, culturales, psicológicos e históricos, Bordalí y otros, 2014, pp. 412 y 413. Son muchos los casos en que una norma jurídica admite diversas interpretaciones, lo que se demuestra en los fallos de distinto sentido adoptados por los tribunales superiores de justicia, p. ej. Si el art. 2518 del CC dispone que la interrupción civil de la prescripción extintiva de las acciones se produce solo con la interposición de la demanda o se requiere su notificación. Si el art. 258 del CPP faculta o no al querellante para forzar la acusación cuando no ha habido formalización previa del MP, o en que una norma contiene conceptos jurídicos amplios e indeterminados, p. ej. El art. 44 Incorporated. 3 o del CC cuando trata de la culpa leve. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. El art. 30N4 de la Ley de Registro Civil. No podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje, o que importan la aplicación de principios rectores que los jueces deben dotar de contenido, p. ej. El art. 22 de la LJF que a propósito de la potestad cautelar y, específicamente, de las medidas cautelares innovadoras dispone que solo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar, o en que se aplica la equidad como fuente para la decisión del asunto, p. ej. Árbitros de equidad, art. 640 del CPC, o como fuente supletoria a falta de ley que lo resuelva, art. 170N5 del CPC. Una reciente sentencia definitiva dictada en materia civil, Rol N1, 533, 2021, de 29 de junio de 2022, pronunciada por el 8 Juzgado Civil de Santiago, que resolvió un juicio sobre cese gratuito del buen común proindiviso, siendo el bien común dos perros de raza Shih Tzu, refleja lo que venimos diciendo. En ella, la jueza plantea reflexiones particulares sobre la naturaleza de los bienes objeto del debate, dos animales de compañía a los que se reconoce el estatuto de seres sensibles, y refleja criterios sobre lo justo para el caso que se está resolviendo. Que despejado entonces que los perros de compañía objeto de la presente acción, en nuestro ordenamiento jurídico tienen tratamiento de cosas muebles, y en consecuencia susceptibles de ser poseídos en copropiedad, como sucede en el caso sublite. A juicio de esta sentenciadora, resulta necesario hacer presente, que tal como se dijo en los razonamientos precedentes, atendida la especialidad de la acción incluida en cuanto a su objeto, que el concepto de gratuidad, en los presentes autos, no debe ni puede interpretarse únicamente en un sentido económico patrimonial, sino en la posibilidad de disfrutar y gozar de las mascotas, en su sentido más amplio que incluye su compañía, así como su ámbito afectivo, puesto que tal como se ha sostenido reiteradamente por los entendimientos en la materia, los perros son seres que sienten y manifiestan sus emociones. Que así las cosas, correspondiendo la propiedad de, en comunidad al actor y a la demandada, resulta de toda justicia, que ambos puedan mantenerlos bajo su protección y cuidado compartido, por igual, como se dirá, estimando esta sentenciadora que ello se satisface mediante la tenencia de cada 3 meses por cada uno de los copropietarios, iniciando por aquel que no los ha tenido bajo su posesión, este es el actor, desde que la presente sentencia se encuentra ejecutoriada, artículos 18 y 20. La existencia de estos espacios de discrecionalidad reglada que sitúan a los jueces en la necesidad de interpretar las normas aplicando, además de criterios jurídicos, otros que dependen de factores culturales, psicológicos e históricos, no significa, como se ha dicho, que las sentencias sean el producto de la arbitrariedad de los jueces cuyos fundamentos se basan en un querer no revelado e incontrolable. Es una garantía del Estado de Derecho que las resoluciones judiciales sean motivadas, que la motivación sea expresada en la sentencia y que la misma cumpla con determinados estándares, puesto que solo de esa manera se permite a los jueces dotar de razonabilidad a sus decisiones y el Estado puede hacer efectiva otra garantía.
La posibilidad de que las decisiones sean conocidas y evaluadas por la comunidad, al tiempo que puedan ser controladas intersubjetivamente por otra voluntad jurisdiccional si las partes a quienes afectan, alegando una disconformidad con la decisión, ejercen alguna vía de impugnación establecida en la ley. Ello constituye una poderosa herramienta para controlar la discrecionalidad judicial. Letelier, 2013, pp. 129-131. Por esa razón, la ley regula la estructura que debe tener la sentencia definitiva, de donde resulta que la decisión jurisdiccional debe ser una manifestación de una actividad racional. El artículo 170 del CPC, complementado por la Ley de la Corte Suprema sobre forma de dictar las sentencias, 1920, contiene un esquema bastante tradicional de cómo los jueces han de estructurarlas. A. Una parte expositiva, que debe contener la individualización de los litigantes, la enunciación de las acciones, pretensiones, deducidas por el demandante y de las excepciones opuestas por el demandado, en ambos casos con sus fundamentos. La circunstancia de haber recibido la causa a prueba y de haber citado a las partes para oír la sentencia. B. Las consideraciones de hecho que sirven de fundamento a la sentencia y la enunciación de las normas de derecho o, en su defecto, de los principios de equidad conforme a los que se dicta la sentencia. Y, C. La decisión del asunto controvertido, debiendo emitir pronunciamiento sobre todas las acciones, pretensiones y excepciones hechas valer en juicio. 5.3. La ejecución o cumplimiento. Una vez dictado un pronunciamiento, la jurisdicción debe dotar al tribunal de las herramientas necesarias para que esa decisión se ejecute a favor de los justiciables. No se cumpliría con la finalidad de otorgar efectiva tutela judicial si los efectos de la sentencia, el mandato contenido en ella, no pudieran concretarse en actos. Por esa razón es relevante el poder de coerción que acompaña a la jurisdicción, dado que su fundamento está en obtener que las resoluciones judiciales no sean meramente teóricas, no queden en papel, sino que tengan la fuerza suficiente para tomar vida en el campo del derecho. Colombo, 2004, p. 74. Es la facultad de imperio el atributo que el CPR y las leyes otorgan a los tribunales de justicia para impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieran a 76 Incorporated 3 o del CPR, con la finalidad de hacer ejecutar sus resoluciones. Las autoridades cuyo auxilio se requiere no pueden cuestionar los fundamentos, la justicia ni la legalidad de las resoluciones debiendo cumplirlas sin más tramitear. 76 Incorporated 4 o del CPR y art. 11 del COT. Dado que algunos casos para cumplir lo resuelto por un tribunal han de recurrir a la actividad de la administración, se ha discutido si esta fase es propiamente jurisdiccional o bien administrativa, ya que lo jurisdiccional se agotaría con el juzgamiento. Pero considerando el tenor de los ars. 76 Incorporated 1 o del CPR y 1 o del COT, debe entenderse que nuestro sistema se inclina a considerar esta fase como jurisdiccional. Hemos expuesto antes que no toda sentencia definitiva requiere, para que se haga efectivo el mandato contenido en ella, el inicio de un procedimiento de cumplimiento que culmina en la adopción de medidas coactivas. Una distinción tradicional clasifica las sentencias, según sus efectos, en declarativas, constitutivas y de condena. Davis, 2002, pp. 160 y ss. A. Las sentencias declarativas no requieren un cumplimiento, porque la declaración en ellas contenidas se basta a sí misma. P. La sentencia que reconoce la validez de una cláusula testamentaria. La sentencia que declara la nulidad absoluta de un contrato. B. Las sentencias constitutivas tampoco requieren un cumplimiento propiamente dicho, sino la colaboración de agentes de la administración u otros servicios públicos, dado que se ejecutan con las anotaciones o inscripciones en determinados registros. P. El servicio de registro civil, para la sentencia que declara la nulidad de un matrimonio o la que declara el divorcio vincular. Y, C. Las sentencias condenatorias, que sí requieren el cumplimiento forzado cuando quien resulte obligado por ellas no haya cumplido voluntariamente con la prestación impuesta. Figueroa y Morgado, 2013 a. p. 48. Alguna doctrina ha criticado esta triple clasificación de las sentencias, que considera la presencia o ausencia en ellas de una declaración, argumentando que en cada sentencia el tribunal realiza una declaración, la que puede ser mero declarativa o constitutiva o bien puede generar una prestación. Por lo mismo, y asumiendo que siempre contienen una declaración, la distinción debería simplemente clasificar las sentencias en aquellas que añaden una constitución o una prestación.
En particular, desde la perspectiva de la posible actividad ejecutiva que las sentencias requieren, solo debería distinguirse entre las sentencias que imponen una prestación y las que no. Nieva, 2009, pp. 43 y 44. Pero, a pesar de que esta crítica es plausible, en nuestro sistema el cumplimiento de las sentencias depende del mandato contenido en ellas, de modo que si la parte condenada no ejecuta voluntariamente la prestación impuesta es necesario recurrir a procedimientos compulsivos. En ese caso será necesario que, a petición de la parte que obtuvo el juicio, se inicie el procedimiento destinado a obtener la ejecución de la sentencia, regulado en el título 19 del libro I del CPC, se denomina en la práctica cumplimiento incidental de la sentencia, ante el mismo tribunal que conoció el asunto en primera o única instancia, según la regla de ejecución, del art. 113 Incorporated. 1 o del COD, o bien que se proceda ejecutivamente contra el deudor conforme a las reglas del juicio ejecutivo, título sí y segundo del libro tercero del CPC. Ello es sin perjuicio de la existencia de procedimientos especiales de cumplimiento de las sentencias según la materia de que se trate, p. En el ámbito laboral las reglas del PF. 4 o del título I del libro V del CDT del cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales. Las sentencias emanadas de los juzgados con competencia penal, cuando imponen penas privativas de libertad en modalidad de cumplimiento efectivo o en la modalidad de penas sustitutivas reguladas por la Ley N 18.216, p. Remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada intensiva, son ejecutadas directamente por Gendarmería de Chile, servicio a cargo de la Administración Penitenciaria que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos NOS. Sin embargo, corresponde a los juzgados de garantía la competencia genérica de hacer cumplir las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencia definitiva ejecutoriada y resolver las cuestiones que se relacionan con dicho cumplimiento, por aplicación de la regla general de competencia contenida en el art. 113 Incorporated. 2 del COD, regla de ejecución, y por la atribución competencial del art. 14 Incorporated 2 o letra F, del COD, corresponderá a los jueces de garantía. F, hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal. 6. Los límites a la jurisdicción. Se trata de fenómenos con relevancia jurídica propios o ajenos a la jurisdicción que impiden que ella se desarrolle sin contención, ubicándola dentro de un cauce que sirve para demarcarla y contener su fuerza expansiva. Figueroa y Morgado, 2013 a. p. 40. Siguiendo una perspectiva tradicional, agrupamos los límites externos e internos, atendiendo al origen de cada uno. 6.1. Límites externos son ajenos a la jurisdicción y deslindan su ejercicio impidiendo que ésta se transborde. Dentro de los límites externos se distinguen límites internacionales y límites constitucionales. 6.1.1. La jurisdicción de otros estados o límites externos internacionales. El ejercicio de la jurisdicción, como manifestación de la soberanía, está sujeto a los límites espaciales del estado respectivo, por lo que se aplica solo al juzgamiento de las conductas ejecutadas dentro del territorio de un estado. Las que se ejecutan fuera quedan sujetas a la jurisdicción del estado donde ocurren, quedando vedado a los demás, por respeto al principio de no injerencia, el ejercicio de este poder soberano en un territorio extranjero. En este sentido, la jurisdicción de los demás estados es un límite externo a la jurisdicción chilena. Sin perjuicio de lo anterior, en las últimas décadas han surgido algunos fenómenos menos que de un poco debilitan los límites espaciales para el ejercicio de la jurisdicción. Entre los más relevantes contamos: 1. La cooperación judicial internacional. Se materializa en acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, celebrados entre los estados para aplicar la jurisdicción fuera de sus límites territoriales a determinadas conductas que los mismos instrumentos determinan. p. Acuerdos internacionales para la práctica de diligencias probatorias, para la ejecución de medidas cautelares, para la ejecución de órdenes de detención, para el cumplimiento de sentencias civiles y penales, etc. 2. La llamada jurisdicción universal. Si bien existe un orden normativo para cada estado, en los últimos años se ha avanzado hacia la construcción de un orden jurídico mundial para el juzgamiento de conductas delictivas, que incumben a un número considerable de estados, con independencia del lugar donde se han cometido.
Este fenómeno se ha observado, principalmente, en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión, desaparición forzada, piratería, esclavitud, tortura, apartheid y terrorismo. La RUCAU, 2020, p. 42, y ha pretendido erigirse como una respuesta más eficiente a las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, p. Constituyen antecedentes los juicios de Nuremberg, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para la República de Ruanda. En la actualidad, la Corte Penal Internacional es el tribunal internacional permanente al que corresponde el juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia internacional, como los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra y de agresión. El Estatuto de Roma, 1988, que instituye la Corte y regula su competencia y funcionamiento, ha sido ratificado por más de 120 países, incluyendo a Chile. En nuestro país, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte se derivó de la reforma constitucional de la Ley No. 20.352, 2009, que introdujo en el CPR la disposición transitoria 24, norma que autorizó expresamente al Estado de Chile a aceptar la jurisdicción de la Corte en los términos que regula su estatuto, disponiendo que la misma solo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma. 3. Los tribunales internacionales. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos reconocen la existencia de órganos jurisdiccionales a los que algunos estados se hacen parte de los pactos que los configuran, asumiendo la obligación de hacer cumplir lo resuelto. La relevancia de estos tribunales es que permiten hacer efectiva la responsabilidad internacional de los estados por la violación de los derechos humanos garantizados por los tratados. En nuestro ámbito regional es importante la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que junto con la Comisión Interamericana conforman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, regulado por la Convención Americana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1969. La RUCAU, 2020, pp. 44 ISS. En el ámbito europeo, tiene importante presencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal supranacional garante de los derechos que reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convenio de Roma, 1950, que tiene jurisdicción sobre los estados que conforman el Consejo de Europa, Montero y otros, 2014, p. 71. Son varios los casos en que la Corte IT ha condenado a nuestro país por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos garantizados por la CAT, estableciendo para el Estado la obligación de adoptar medidas cuyo cumplimiento debe informar periódicamente a la Corte. Destacamos algunos. Caso La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros, vs. Chile, sentencia de 2001, que declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, art. 13 de la CAT. Caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia de 2005, que declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, art. 13 CAT, el derecho a las garantías judiciales, art. 8 de la CAT, el derecho a la protección judicial, art. 25 de la CAT, y el derecho a la libertad personal, art. 7 de la CAT, entre otros. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia de 2006, que declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a las garantías judiciales, art. 8 de la CAT, y el derecho a la protección judicial, art. 25 de la CAT, además de declarar la incompatibilidad de la Ley de Amnistía, DL No. 2191, con las normas de la Convención Caso Atalarrifo y Niñas vs. Chile, sentencia de 2012, que declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, art. 24 de la CAT, el derecho a la vida privada, art. 11 de la CAT, y el derecho a ser oído por un tribunal imparcial, art. 8 de la CAT. Caso Norín Catrimán y otros, dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche, vs. Chile, sentencia de 2014, que declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, art. 13 de la CAT, a los derechos políticos, art. 23 de la CAT, y al derecho a la protección de la familia, art. 17 de la CAT. Caso Pávez vs. Chile, sentencia de 2022, que declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación, art. 24 de la CAT, el derecho a la libertad personal, art.
7 de la CAT, el derecho a la vida privada, art. 11 de la CAT, el derecho al trabajo, art. 26 de la CAT, y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, ars. 8 y 25 de la CAT. 6, 1, 2. Las atribuciones de los demás poderes del Estado o los límites constitucionales externos en virtud del principio de inavocabilidad en su dimensión externa consagrado en el art. 76 Incorporated 1 del CPRI que se estudiará en el capítulo siguiente. Ningún otro poder del Estado puede entrometerse en la función jurisdiccional, ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos, principio que a su vez es una garantía para la independencia judicial. Se puede sostener también que este principio opera en un sentido inverso, al tenor del art. 4 del COD, es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos precedentes, norma que debe interpretarse a la luz del artículo 7 del CPR. Por una parte, los jueces, como agentes públicos de la jurisdicción, actúan válidamente solo si lo hacen regularmente investidos, dentro de sus competencias y en la forma prescrita por la ley, y por otra, los tribunales de justicia no pueden asumir funciones asignadas a otros poderes y órganos del Estado. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, a otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. En consecuencia, las atribuciones, competencias, asignadas por la ley a otros órganos del Estado actúan como un límite para el ejercicio de la jurisdicción por los tribunales de justicia. Esto no quiere significar que, en ejercicio de la jurisdicción, los tribunales no puedan controlar las actuaciones de otros poderes públicos. Por el contrario, en la actualidad es indudable que la jurisdicción controla la legalidad de los actos de la administración, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema por medio de los recursos de amparo y de protección. Los juzgados de letras y las Cortes conocen asuntos de naturaleza contenciosa administrativa, o de otros agentes públicos, La Corte Suprema conoce de la reclamación por la infracción de las reglas de procedimiento aplicables a la Convención Constitucional, según el art. 136 del CPR. Tales casos se han identificado como una derogación tácita del art. 4 del COD, Figueroa y Morgado, 2013 a. p. 42, pero nos parece que se trata más bien de situaciones en las que los órganos jurisdiccionales referidos actúan mandatados por la ley dentro del ámbito de su competencia. 6. 2. Límites internos son cauces para que la jurisdicción se ejerza considerando el territorio jurisdiccional de cada tribunal, las materias en las que ella recae, la calidad de las partes que intervienen y los grados jurisdiccionales en que ella se despliega. Desde esta perspectiva, el límite interno más relevante para la jurisdicción es la competencia, dado que ésta especifica que aquella sea actuada de una manera determinada. Como primera aproximación, dado que se estudiará más adelante, la competencia puede definirse como la facultad que tiene cada juez para ejercer la jurisdicción en ciertos asuntos, dentro de un territorio y en un determinado grado jurisdiccional, según las reglas que establece la ley. Y aunque se han planteado diversas formas de explicar la relación entre jurisdicción y competencia, considerando a la jurisdicción como un todo y la competencia como la parte o fracción de la jurisdicción, o considerando a la jurisdicción como el género y la competencia como la especie, hay que precisar una idea básica. Todo tribunal ejerce la jurisdicción por el hecho de haber sido creado como tal por la ley, pero no todo tribunal es igualmente competente para conocer de un asunto determinado. Oberg y Manso, 2011, p. 36. Entonces es perfectamente posible concebir la figura de un tribunal que carezca de competencia, tribunal incompetente, pero no la del que carezca de jurisdicción. Davis, 2002, p. 142. En nuestra opinión, la competencia es una concreción de la jurisdicción en cada caso particular, según se consideran diversos factores regulados por la ley, como la materia a la que se refiere la pretensión, competencia en asuntos civiles, penales, de familia, tributarios, del trabajo, etc. El territorio en el que se ejerce la jurisdicción,
territorio jurisdiccional de un determinado juzgado de letras o de una determinada corte de apelaciones, la calidad de las partes, competencia de los tribunales según las partes del litigio gocen o no de fuero, y el grado jurisdiccional en que ha de resolverse, conocimiento en única, primera o segunda instancia. Este reparto de la función jurisdiccional es, en otras palabras, la singularización o especificación de la jurisdicción al caso concreto. No. 1991, p. 52. En ese sentido, la competencia orgánica actúa como un límite interno de la jurisdicción, porque provoca que ésta se encauce, pero además de la competencia específica, es decir, la que otorga a las partes al tribunal la facultad de activar la jurisdicción, definiendo el objeto del proceso, permite al tribunal resolver el asunto actuando singularmente en la jurisdicción. Esta competencia comprende lo invocado y alegado por las partes en las oportunidades y en los actos procesales que señalan al afecto las normas de procedimiento Colombo, 2004, p. 247. Un viejo brocardo expresa iudex iudicare debet iusta allegata et probata partium, es decir, que los jueces deben resolver conforme a lo alegado y probado en juicio por las partes, de modo que no se les permite extender su decisión a puntos no sometidos por ellas a su conocimiento, a menos que la ley les faculte para actuar de oficio. De ahí que el CPC, en su art. 160, dispone que las sentencias deben dictarse conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a los puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. Si el juez excede estos límites competenciales, la sentencia podría ser invalidada por adolescente de vicio ultra o extra petita, por medio de un recurso de casación en la forma art. 768 N4 del CPC. Algo similar ocurre en el proceso penal si la sentencia condenatoria excede los límites de la acusación, art. 341 del CPP, en cuyo caso podría ser anulada por medio del recurso de nulidad, art. 374 letra F, del CPP. 6.3. Límite temporal si bien los jueces permanecen en su cargo mientras observan un buen comportamiento, art. 80 Incorporated. 1 del CPR, se reconoce como un límite temporal al ejercicio de la jurisdicción, la fijación por la ley de un límite de edad, 75 años, para que los mismos desempeñen sus cargos, debiendo, a su cumplimiento, cesar en sus funciones, art. 80 del CPR. Hay otros casos en que la propia temporalidad del cargo determina el cese de las funciones por parte de los jueces. Tal es la situación de los jueces árbitros, que deben cumplir su cometido normalmente en el plazo de 2 años contados desde la aceptación del cargo, art. 235.